Somos Teatro. Entrevista a Juan Carlos Torri, 29 de agosto de 1994, realizada por Héctor da Rosa. Juan Carlos Torri fue uno de los grandes galanes del cine argentino clásico, además de actor, cantante, animador radiofónico y director. Su trayectoria lo convirtió en una figura emblemática de la escena nacional, con presencia en teatro, cine, radio y televisión. Lunes 29 de agosto de 1994, Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Conversaciones con Juan Carlos Torri. Yo lo conocía a usted. Yo soy actor hace muchos años. Si yo lo conozco a usted, el creador del Maipo, fue el que inventó el Maipo, el señor Humberto Cairo. Fue muchos años empresario del Maipo. Por el año 38, 40, por ahí, el señor Humberto Cairo tuvo un proceso muy feo, donde no le pudieron probar nada, pero parece que estaba enredado en un asunto de narcotráfico. Italiano, Humberto Cairo. Ese es el año 35, que yo debuté en el Maipo en el año 34, 35, hice 6 años de revista. Bueno, imagínense la gente que conocí y qué compañía era. Prácticamente uno de los fundadores del Maipo. Claro, en ese año el empresario Humberto Cairo. Y la dirección del teatro tampoco lo nombra en esa nota de la revista Viva, de Clarín. Luis César Amadori, nada menos, que podrán decir lo que quieran de Amadori, pero un gran director de cine, fue un hombre pero por Dios, Está en la historia. periodista, él era, en su juventud, Amadori hacía las crónicas del Colón, por ejemplo, era cronista de espectáculos de La Nación, me parece, de la prensa. Bueno, Luis César Amadori y Antonio Botta, que era su colaborador, que eran socios los dos. Antonio Botta, que era un escritor estupendo, un buen poeta, en fin. No Eran los están directores nombrados. del Maipo, ni nombrados. Compañía Pepe Arias. Gloria Guzmán debuta en el año 24. Gloria Guzmán, no nombrada a Gloria Guzmán como una de las estrellas auténticas del espectáculo argentino. Esta mujer que vino con una compañía Zarzuela de Avenida en el año 24, después se quedó y debutó en el Maipo haciendo revistas, o sea, como la primera vedette del Maipo. Y después fue la gran actriz de comedia, una de las grandes actrices argentinas. No nombrarla a Gloria Guzmán es un pecado. Estrella nacional e internacional, ¿no? Internacional. Y Romero la mira a ti y te dice, vos sos loca, dice, el tipo canta en inglés. Claro, yo cantaba jazz en inglés. Pero me hacen una prueba en Lumito y ahí empezó todo. Ahí Cine, empezó el teatro, cine. porque inmediatamente me contrata Amadori para el Maipo, donde yo debuto. Este es el debut, mío, el del programa ese que yo le mostré. Yo debuto del cartel, yo nunca hice partiquino. Compañía Pepe Arias, con Gloria Guzmán, qué sé yo, Tita Merelo, qué sé yo, Marco Caplau, Juan Carlos Torri. O sea, en el cartel. Sí, es todo un documento Es este un programa. documento, comprende, se da cuenta. A mí lo que yo le pongo a la chica que se llevó los papeles, le dice, por favor, devolver las fotos del programa, son muy valiosos para mí, gracias. Porque tengo miedo cuando expreso alguna cosa en una revista o un diario, se me queda con las fotos. Bueno, por lo menos fueron de vos. Sí, pero a mí no me lo dolió, pero ni una nota, no me dice por qué no salió nada de esto en él. Pues yo no digo que me nombre a mí, ya estoy de vuelta de todo eso y no me voy a hacer más famoso ni menos famoso por eso. Pero y no nombrarlos a esta gente, nombrarlos a Luis César Amador, y a Bayón Herrera, que son los padres del Maipo. Así es. ¿Usted sabe cómo compró Amador y el Maipo? Cuando Humberto Cairo tiene su problema de policial, naturalmente quiso largar el Maipo e irse del país, se fue del país. Porque no le metían preso, que tenía algún lío de niño, joder. Total, Amador no tenía plata, quería comprar el Maipo. Y él tenía un administrador que nosotros le llamábamos, todo el mundo le llamaba Santucho. Santucho era el que manejaba la plata en el Maipo, era un contador que pagaba y era un prestamista. Yo me acuerdo cuando alguno de nosotros tenía un problema de plata, le pedimos a Santucho, Santucho, adelantame con la plata, la quincena. No han cambiado los tiempos. No hay que olvidar los tiempos. Bueno, Santucho, se llamaba Sant'Angelo de verdad, era un tipo grandote, y tenía plata como buen prestamista. Y le prestó la plata necesaria a Amadori para que pagara la seña del Maipo y compró el Maipo.
y además en sociedad con el marido de Rosita Moreno, que se llamaba... ay, era un inglés, un americano, radicado en Hollywood. Hicieron muy amigos con Amador y cuando estuvo en Hollywood, con Rosita Moreno, que lo trajo al Maipo. Y se hicieron socios y compraron el Maipo. Se podría decir que por ese entonces comienza así la historia de la revista, Pero el por Maipo. favor, y no hablar de la catedral de repente, decir que la catedral fue el Maipo, sí, de acuerdo, pero también el porteño, donde estaba Romero y Bayón. Estaban Romero y Bayón y el porteño, y la catedral de la revista también. Las mejores vedettes, Ruggiero, todo, en fin, hablar de historia de la revista es... Yo no sé cómo la gente se atreve a hablar sin conocimiento de causa. ¿Y qué otros templos de revista había por entonces? Bueno, el porteño de ópera. A la ópera vino Madame Rassigny, la compañía francesa entera. Vino aquel bailarín famoso que era Leslie, también francés. Vinieron compañías de revista francesa al ópera, que lo dirigía, no sé si León Alberti, que también era un escritor de revista. Antonio Bota, que era... Yo no escribo cómo los nombran. Y era un género espectacular. Claro, más que nada la revista argentina se diferenciaba de la francesa. La francesa era de puro espectáculo, plumas, hermosas mujeres. Dice en la revista esta en Viva, dice que las bataclanas de entonces que salían muy vestiditas. ¿Qué van a salir vestiditas? Salían con truza y corpiño. No salían como ahora con tangas, con la cola al aire, ni con la que te dije al aire. Pero salían bien desnuditas, que era el atractivo de la revista. Claro, sí, fue siempre una característica de la revista. Por supuesto, claro. hermosas mujeres, pero la revista argentina se caracterizaba porque el fuerte de la revista argentina era la política. La gran política, porque claro, era una época del año 30, de la primera revolución grande, la de Hugo, año 30, pero me acuerdo que se sacaban los personajes a escena y había una censura terrible. Había una censura terrible, y sin embargo la revista seguía con los chistes políticos, con la cosa política. Claro, de ese caldo se nutrió este monologuista maravilloso. Sí, Pepe Arias. Pepe Arias, Claro, ¿no? Salió de de Maipo precisamente. Porque no se decía nada, pero se decía todo. Con inteligencia, con habilidad. Y todos, mira, los grandes cómicos del Maipo. Porque Pepe Arias, es Kaplan, es Severo Hernández, el León Zárate, era un excelente actor, cómico. Era Alfredo Camiña, un magnífico actor, tremendo actor. Era, qué sé yo, bueno, Severo Fernández ya lo dijimos, ¿no? El mismo Cuartucci también hacía cosas de los sketches, todos trabajamos en sketches. El Maipo fue escuela de actores, porque en la revista se aprende a actuar, hay que hacer de todo. Yo cantaba, bailaba, actuaba. Claro, Sí, un género muy completo, sí, es claro. un género muy completo que es una escuela de actores. El Cabezón Rico, montones de actores, pero grandes actores. Estamos hablando ya de la década del 30-40. 35, 40, 45. Yo estuve en el Maipo desde el 35 hasta 6, o sea, 41, 42, que ya empecé en la comedia. Yo pasé directamente del Maipo, en la mitad de temporada, y yo le pedí a Amador que me rescindiera el contrato, por favor, y no, Pepe Vázquez, el marido de Paulina Singerman, la otra cuadra me mudé al Odeón. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? En el Odeón yo hice con Paulina, me llamó, hice el primer actor de Paulina, para empezar con una obra húngara que se llamaba Vuelva usted primero. Y después la segunda estreno que hicimos ya fue ay, por Dios, mi memoria. Fue una comedia de Noel Coward. Pasa que estamos hablando de hace 50 años. Sí, es claro, desde 40 y pico. Claro. Claro. La comedia se llama Té y Simpatía. Té y Simpatía la vi en París a Ingrid Bergman, haciendo Té y Simpatía en francés. Los franceses la toleraron y le cantaron loas, después de haber fracasado en Juana de Arco. Nada menos. Bueno, ahí empecé yo en comedia. Oh Dios, ¿cómo se llama la obra? Es Noel Coward. Bueno, no diré algún día. Me acordaré. Donde estaba Paulina, estaba Elsa O'Connor, estaba Raquén, Ernesto Raquén,
estaba Diego Martínez, en fin, una temporada en el Odeón estupenda, y de ahí ya volé solo en comedia. Ya me llamó Gallo del Astral, y hicimos la pareja con Gloria Guzmán, con grandes éxitos. Claro, para encabezarla. Claro, me encabezó con Gloria Guzmán, y ya después hicimos montones de obras. Un día vino a ver Santa Cruz, a verme con una cosa bajo el brazo que se llamaba Doctor Cándido Pérez. Claro. Una cosa que, claro, que nosotros hicimos la obra en Los maridos de mamá, también, una de las comedias que trajo de Santa Cruz. Hay que bañar al nene. Los años seguidos, años. Y, por ejemplo, Los maridos de mamá fue una obra que fue 3 años en cartel en el ESMAD. ¿Quién era mamá? Gloria Guzmán. Gloria Guzmán. Y la hija era Analía Gadé, que recién empezaba. Y Fernando Heredia hacía el papel de Garancito, después fue, y ahora el director. Claro. Claro. De ahí empecé a dirigir su teatro también. Lo hice Colomba Granville. Lo extorsioné a mi empresario Gallo, pobrecito. Lo extorsioné porque le dije, mira, después de haberle hecho 5 o 6 temporadas seguidas en el Teatro Astral y en el ESMAD, que ahora se arranca por Stam. Lo extorsioné a Gallo, le dije que quería hacer en Colomba Granville. Me dijo, ¿vos sos loco en Santa Cruz o en Granville? Le dije, sí, yo quiero hacer Colomba, quiero hacer algo más fuerte que las cosas que había en Santa Cruz, que son muy fuertes, muy directas, pero quiero hacer algo más importante. Sobre todo quiero lanzarla a Analía como primera película. Entonces Analía era mi mujer. Hicimos Colomba Danville con Perelli, con la mamá de Pepe Ciprián, Ana Pepita María. Merian. Bueno, La mamá de Pepe, claro. claro. Y Pepita yo María. presenté a 2 actores, 2 grandes jóvenes, tenían 2 papelazos enormes, pero muy difíciles. Presenté a Alfredo Alfredo Balcón y Lautaro Murúa. Les contraté, que no habían hecho nada todavía. Lautaro Murúa estaba en Chile, en la Universidad de Chile, hacía papelitos. Y Alcón se había ido a rascar por España, quería leer, que era principiante y quería hacer algo. Les hice una prueba y yo me adelanté, bueno, está mal que yo lo diga, pero la verdad me adelanté 20 años. Si hubiera hecho eso ahora, sería un genio. Ahora no sería nada. Yo me adelanté porque hay una escena en que se besan los 2 actores. Y lo besa el marido besa a su hermano en la boca, porque su mujer lo engaña con su hermano, con su propio hermano. El hermano lo hacía Oscar Murúa, entre trajecitos. Claro, era muy Y fuerte. Halcón, claro. Y él lo agarra, lo besa en la boca y dice, quiero saber qué encontró en vos. Claro, una pieza que, Qué momento. claro, en aquel tiempo era un escándalo, ¿no? Claro, Claro. claro. Bueno, Y paralelamente a todo este desarrollo en la comedia, por supuesto, el cine. el cine. Bueno, el cine empecé con El Caballero del Pueblo también, con el papel que iba a hacer Gardel. Imaginás qué papel era ese, era un papel protagónico de punta a punta. Creo que en toda mi vida, en las 60 y pico películas que hice como protagonista, no tuve tanto papel como ese. 60 y pico de películas. 60 y pico como actor, 5 como director. Son muchas, ¿eh? No muchas. Eso cada rato están ahí. Claro, Pues, Juan Carlos, es un pedazo grande de la historia del cine y del sí. teatro de comedias en la Yo te Argentina. digo que conocí tanta gente importante. Yo que filmé con casi todas las primeras actrices, con casi todas. Con Mirta hicimos, yo sé que un premio municipal en El Retrato, con Mirta Legrand, el premio municipal del mejor actor del año, El Retrato. Te cuento como anécdota que Mirta ya estaba casada con Tinea. Yo tenía una escena que tenía que subir una escalinata con ella en brazos. Y pesaba el doble, porque pesaba ella y el chico. Así que subí la escalera con ella en brazos y que ella se acuerda siempre. Y a Mirta la enseñamos a caminar con tacos altos en los parques de Lumiton, del estudio. Pues no había caminado nunca, tenía 14 años cuando hizo la ortopedia. Claro. Con el nene Mujica, Francisco Mujica, que era el director. Pues la historia de Lumiton es apasionante. Lumiton es una historia de vocación de gente
que realmente tenía vocación por el cine, porque tenía vocación por el espectáculo, por la radio, porque eran los mismos que inventaron la radio en la Argentina. Pepe Guerrico, el doctor Romero Carranza, Francisco Mujica, son los que en el Teatro Coliseo hicieron la primera transmisión de radio y televisión. En fin, eran apasionados de la electrónica y del medio de comunicación, apasionados del cine. Hablar de Lumington es hablar de Claro. prácticamente el nacimiento y el desarrollo del cine argentino. Yo hice El Caballo del Pueblo, lo hicimos, con Francisco Mujica, que era Manuel Romero era el director. Manuel Romero. Francisco Mujica, que después fue director también, hacía la cámara. Romero Carranza, el doctor Romero Carranza, hacía la iluminación. Después vino Traverso, en fin. Y Pepe Guerrico también estaba metido ahí en la organización y todo. Y Alberto de Sabanía hacía el laboratorio. ¿Qué pasó? Porque se llegó a liderar el mercado latinoamericano con el cine argentino. Claro, era Pero totalmente. Y pasó lo esto de se siempre. perdió. Pasó lo de siempre. Los argentinos, en lugar de unirnos, peleamos entre nosotros. Claro, nos devoraron los de afuera. Claro. Los mexicanos, que llegaban clase lejos de nosotros en el mercado de habla española, que éramos absolutamente los dueños, los mexicanos hicieron Pelmex, películas mexicanas. Hacían 10 bodrios, pero una les salía buena. Entonces, para que le distribuyeran mundialmente esa buena, tenían que comprar las otras 9. Acá no. Acá hay como una peliculita. Casi todas eran buenas. Se sigue haciendo. Se hacían buenas películas. Hacíamos 70, 80 películas por año. Ya. Pero en lugar de unirnos y vender toda la producción bien vendida, no, iban y decían, el de Lumiton decía que era mejor que el de Sorrofín, Sonos decía que mejor que el de Baile, decía que mejor que el otro, sí, todo. Esa fue la cosa. Aquí pasó una cosa tremenda que nadie se acuerda de eso. Hubo un momento durante la guerra, Segunda Guerra, que nos quedamos sin celuloide. No había celuloide para hacer las películas argentinas. No sé. Y entonces a Paquito Berrico y a Romero Carranza y a todos se les ocurrió, teníamos el laboratorio ellos, es uno de los pocos estudios que tuvo laboratorio. Creo que Bloomington y nada más que San Miguel. Los demás estudios jamás tuvieron laboratorio. Ahí nació Alex y le hicieron el laboratorio y Tecnofil, etc. Bueno, pero ellos como tenían laboratorio, tenían gente que sabía, y Pepe sabía. Bueno, Pepe Guerrico. Se les ocurrió lavar las cintas viejas, lavarlas, sacar la emulsión, dejar el celuloide solo y hacer reemulsionarlas. Nosotros en joda decíamos recauchutar, recauchutábamos las películas. Reemulsionaron las películas. Por supuesto que no era tan bueno el resultado como la película de la Kodak con los Kodak, pero que salía adelante. Pero no paró el cine argentino, que tenía que haber parado, no veía celuloide. Si el hecho de no haber película no... Bueno, ¿cómo no tienen un monumento a esa gente? El cine argentino sigue rodando y sigue existiendo gracias a esos que inventaron, que lo crearon, que dejaron la vida ahí adentro. Esta es la idea, Juan Carlos, por parte de Calatayud y del instituto, rescatar la memoria, que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Cómo se acuerdan de eso? Los periodistas, yo lo oigo a Leo Banés, por ejemplo, pero Leo Banés no sabe nada, es un macaneador y macanea a gusto y habla de gente que no sé, es medio raro. Pasa que, bueno, No sé, mira. se sabe muy poco, entonces cualquiera que habla es Pero no es que ir a los periódicos de la época, todo eso está documentado en los diarios, en los archivos, tienen que tenerlo. Pero pienso que el archivo de la Nación, el archivo de la prensa debe ser tremendo. Debe existir todo eso todavía, eso no se ha quemado ni nada. Como se quemó los laboratorios de los depósitos de Lumiton, se quemaron y se perdió un infinidad negativo. Juan Carlos, ¿todo tiempo pasado fue mejor? No, yo creo que todo tiempo futuro será mejor. Yo siempre pienso en el futuro a pesar de la edad que tengo. Yo tengo 86 años. Maravilloso. Sí, por suerte tengo buena salud, qué sé yo. Tengo suerte. O sea, a mí me tocó Dios con la varita mágica. Habrá mucha gente con más talento que yo, con más condiciones que yo, sin embargo no. Yo jamás fui partitino. Siempre fui primera figura, no sé por qué. Pero en fin,
Yo pienso que hay que rescatar todo eso, que la gente, el argentino en general es de mala memoria. Hay una anécdota de una gran actriz francesa, no me puedo acordar. Bueno, esa señora, que había sido una gran estrella del teatro francés y de la revista francesa, ay, o sea, bueno, ya lo diré. Cuando tenía 60 años, volvió a la revista y todos los diarios dijeron que como esa gran actriz francesa, que era una actriz de drama, de comedia, que había hecho teatro clásico, que había hecho Molière, que había hecho, en fin, ¿cómo se le ocurría descender a la revista francesa, que hacía un género barato, qué sé yo, menospreciando la revista, que es un género muy difícil y muy importante? Bueno, eso del que había descendido, La señora esta reaparece en el teatro de revistas, no sé si en Paris Berger o en Moulin Rouge, con una gran escalera. Salía por una enorme escalera, esa que hacían los franceses en sus revistas, siempre con muchas plumas, y bajaba la escalera al son de la música, y el podía recibir una ovación y eso. Y entonces cuando llegó abajo de todo, hizo parar la orquesta, así como esto, paró la orquesta y les dijo, descendí bien.